bienvenidos a tu podcast Eureka. Este podcast de María Visión en el cual me siento súper contenta de poder estar colaborando aquí. Y hoy, realmente tenemos un episodio muy especial que mi corazón, desde que estábamos planeándolo, se ensancha de saber que no solo una amiga, sino una persona de Dios en la que Dios ha mostrado su fuerza a través de su pequeñez. Es increíble. Yo quiero invitarte y agradecerte que estés escuchándonos, que estés aquí con nosotros nuevamente. Mi nombre es Cristi Lomelí. Y quiero decirte que no puedes irte sin escuchar este testimonio increíble, muy especial, porque sabemos que cuando más débil soy, más fuerte. Entonces soy fuerte. Vamos a ir descubriendo cómo es que Dios muestra su grandeza a través de nuestra pequeñez. Y parece algo que no es, como que no va con la vida, pero lo vamos a ir descubriendo a través de la vida de nuestra invitada, Rocío. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por responder al llamado de Dios, de compartir tu testimonio y cómo Dios ha manifestado su grandeza a través de tu vida. Bienvenida. Muchas gracias, Cristi. Para mí es un honor compartir, como ya lo decías, pues nuestro corazón creo que se engrandece al saber que Dios ha puesto en nosotros algo tan valioso como es la amistad y que es a través de las experiencias como nos enriquecemos con la otra persona. Así que yo muy feliz de estar aquí. Pues muchas gracias por querer venir aquí a compartir conmigo y sobre todo con todos los que van a estar escuchando, van a estar viendo este episodio. Porque realmente, yo te admiro muchísimo, pero gracias. Más que nada porque me doy cuenta de la grandeza de Dios, o sea, su inmensidad, cómo de una manera muy sutil va llegando a nuestras vidas en un momento muy especial, pero que se va manifestando en toda nuestra historia. Claro que sí. ¿No? Pensaba mucho cómo Dios se hizo presente en tu vida desde pequeñita, porque me gustaría invitar a Rocío que nos compartieras cómo en la enfermedad desde pequeña, si nos pones un poco como en contexto, qué fue lo que te sucedió cuando eras muy chica. Claro. Bueno, a mí me gustaría partir desde el don de la vida. Ok. ¿Por qué? Porque yo tenía un riesgo muy grande al nacer, ya que nací de 1,800 kg por falta de... Muy pequeña. Sí, claro. Por falta de alimentación, por diferentes situaciones. Esto, pues, desde un principio trajo conmigo una serie de problemas, como fue el de estar en la incubadora, como tener diferentes situaciones en varios órganos, porque no terminaron su ciclo, digámoslo así, de formación. Entonces, esto derivó al avance de mi vida, pues, varias complicaciones, ¿no? Una de ellas es el corazón. Detectaron que en el corazón pues había un pequeño soplo porque hacía falta que se cerrara una válvula, por lo mismo de que no alcanzó a hacer todo el proceso, ¿no? Que el mismo bebé tiene para formarse. Sin embargo, pues yo creo que desde ahí yo veo la mano de Dios porque dijo, esta niña tiene que nacer, tiene una gran misión y desde ahí yo me siento bendecida y me siento pues muy valiosa, ¿no? Yo creo que de aquí parte el sentir que el don de la vida es algo que hay que agradecer toda la vida. Me imagino que esto fue llevándote a un crecer en una familia arropada. Claro. No sé si sabemos que tu nacimiento fue complejo, sin embargo, el don de la vida, este regalo maravilloso que viene a ser de parte de Dios, se manifiesta en tu persona, llegas a una familia que te arropa, que te acompaña y aún en medio de todas las circunstancias. Yo quisiera preguntarte cómo esto en primer momento afectó tu crecimiento. Tal vez no lo recuerdes, pero seguramente tus padres te han contado algo de tus primeros pasos, cómo incorporarte a la escuela, tal vez este crecimiento de lo más pequeñita. Claro. Yo creo que debo de agradecer primeramente a mis padres, de verdad lo hago de manera pública, porque sin ellos no hubiera podido estar en donde estoy. Su apoyo desde muy pequeña. ¿Por qué? Porque el estar conmigo en la incubadora, el estar muy atento y al año
pues cuento este suceso porque es importante. Me operan como bien te decía, de este soplo y por ello me dañan una cuerda vocal. Por eso es que hablo con una sola cuerda vocal por esta operación. ¿Por qué parto de ahí? Porque, bueno, mis papás estuvieron siempre muy al pendiente de las operaciones, de los tratos con los médicos, siempre buscaban que tuviera buena salud, porque siempre era muy típico enfermarme por mi sistema inmunológico muy bajo. Entonces siempre estaban al pendiente de mí, pues poniéndome todos los medios que estaban a su alcance para mi salud. Qué increíble. Claro. Es decir, ahora estamos escuchando a Rocío, que está hablando, que es una persona de Dios, que no solamente ve manifestado la grandeza de Dios en su vida, sino que la comparte, que la lleva a todo el mundo. Ya nos contará un poquito más de su misión, de lo que hace, de cómo ha hecho llegar su voz con una cuerda vocal. O sea, es impresionante que con todo el cuadro en el que nace, aún ya siendo pequeña, todavía es dañada de su cuerda vocal tan importante, y hoy te estamos escuchando. Claro. Creo que ciertamente tu voz es muy peculiar, no se olvida, yo creo que como la mía también un poco diferente, ¿no? Totalmente claro, diferentes. ¿Cómo es que esto después afectó en tu crecimiento? Porque creo que hay una limitante en tu vida muy palpable, que va más allá de algo estético, que va más allá de algo visual, sino en un desarrollo, como una, no sé si esté bien dicho, Rocío, discúlpame, como una incapacidad con la que hay que caminar día con día en tu crecimiento, en el juego con los niños incluso. Claro, yo creo que sí, como bien lo mencionas, mi voz fue un instrumento por el cual muchas veces me vi burlada, por así decirlo, por mis compañeros, por las demás personas, porque no comprendía o no comprendían ellos por qué hablaba así, ¿no? Es porque, ¿por qué hablas así? O sea, grita, habla, haz. Entonces siempre era como, no te escojo en el equipo, no te escojo para jugar. Esto de niña, claro. Ya después, conforme fui creciendo en la escuela, era muy difícil yo hacer como trabajos donde tuviera que hablar al público o situaciones así, porque a mí me costaba mucho trabajo. Yo no entendía por qué, no lo sabía. Esto, bueno, más adelante se los compartiré, pero yo antes no sabía que tenía este problema. Entonces fue muy difícil para mí entender por qué Dios me había hecho así, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo entendía al principio. Y siempre sufría, no de la manera de reclamo, sino de por qué no soy como los demás. O sea, era tan fácil tener una misma voz para compartir como todos y que no me hicieran a un lado. Sin embargo, yo decía algo interior a mí, decía, tú tranquila, o sea, como tú sal adelante a pesar de todas las situaciones y así como eres, así estás bien. No sé, esa voz siempre resonaba en mí y yo siempre respondía con bondad, siempre respondía con amabilidad. Entonces, yo noto ahí desde muy pequeña que es Dios que va como aconsejándome, ¿no? Así de que no te preocupes por eso porque más adelante te lo voy a explicar. Sí, claro. Sin embargo, sí creo que estamos en la sociedad en donde tenemos que ser fuertes, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que mostrarnos, tenemos que dar lo mejor de nosotros, ser el número uno. Siempre nos están empujando a dar lo mejor de nosotros con lo que somos. Pero ciertamente, no sé, yo trato de imaginarte en este querer alcanzar y sentir cierto rechazo. Claro. Creo que sentiste rechazo. Sí, porque como bien dices, no llegaba a los estándares, como normalmente, pues que tengas una voz apropiada. A lo mejor no se dan tantos casos que a una persona hable con una deficiencia de cuerdas vocales. Entonces es muy común, a veces cuando hay algo distinto en otra persona, pues no ser empático y no pensar en más allá, simplemente juzgar, ¿no? Digo, no es todo el caso, no siempre se da, pero la mayoría, como tú lo dices, la sociedad lo enmarca con un solo estándar. Entonces es muy difícil a veces llegar hasta lo que el otro quiere de ti, sin conocer toda la grandeza que hay detrás de ese problema.
Claro, ciertamente yo me imagino a aquellos pequeños que llegan a aislarse, Claro, su ser que viene desde lo más profundo comienza a esconderse, sí, a sentirse vulnerable, débil, pequeño, insignificante. Son palabras muy fuertes, pero que vienen, yo creo, en ciertos momentos de tu vida a ser como muy presentes, palpables. Yo me encanta escuchar el cómo Dios desde pequeña fue custodiando tu corazón, tal vez tu mente haciéndose presente de una manera que resonaba en el interior, claro. porque puede llevarte a esta palabra de vulnerabilidad que ahora se está utilizando bastante, como dicen, pues es que muéstrate vulnerable porque en la vulnerabilidad vas a conectar con el otro, porque esta vulnerabilidad te va a hacer sobresalir y estar, y a lo mejor están haciendo una concientización. Sin embargo, mientras pasaste toda esa pequeñez, siendo como la de hasta atrás, ¿no? Llego a pensar en se me venía a la mente el David, que era el más pequeño de su casa, el pastorcito, tal vez más el más flaco. ¿Cómo es posible que, a ver, tú, David, vas a ser el ungido, el próximo rey, cuando los otros eran los fuertes, los grandes, los soldados? Sin embargo, Dios le hace le hace ver a este profeta cómo él veía el interior, el Claro. corazón. Y me encanta cómo ahora lo puedes platicar, pero no sé qué tan difícil fue en tu vida esta vulnerabilidad palpable y cómo a lo mejor tus padres te acompañaron. No sé si tuvieron plática contigo o simplemente fue una gracia que llegó a tu vida. Mi mamá siempre me decía, agradece a Dios porque tienes voz. Siempre decía, hay unas personas que no tienen voz. Dice, sin embargo, a ti sí te dio voz. Siempre me invitaba a agradecer a Dios por el don, Sí. por lo que sí tengo. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en depresión, incluso ahora que tanto se da, por algo que no tengo. Entonces yo creo que eso en mí me fortaleció. Yo decía siempre, sí es cierto, tengo voz, puedo hablar, puedo comunicarme, y a lo mejor no he encontrado el por qué. Siempre te decía, había esa chispa en mí que decía, ¿por qué no soy igual? ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué no puedo hablar? Porque a veces, bueno, más adelante les voy a platicar todo este proceso, pero decía, ¿por qué no puedo hablar? Antes no era tan estable mi voz. Pasaba un tiempo y se me acortaba, o bajaba de volumen, o me empezaba a hacer afónica. Y yo no entendía, yo quería dar más y no podía. Hasta que, bueno, yo creo que ya adelante, ya en las siguientes preguntas les explicaré por qué. Pero sí, ahí yo creo que la principal clave aquí, y bueno, dirás, es contradictorio, pero es sentirte vulnerable, es sentirte pequeña, porque en esa pequeñez no sabes lo grande que Dios se va a mostrar. Quiero decirte y abrirte mi corazón en este momento. Ciertamente logro tener contigo como una conexión y entendimiento porque mi voz es también muy peculiar, Claro. es como ronca. Yo desde pequeña sentía que, ¿por qué Dios me diste una voz de niño? Ya. ¿Sabes? Porque también sufrí esta parte de burla de parte de mis compañeritos. Siempre escuchaba, recuerdo estar formada y escuchar. Imagínate que le llamas a Cristi y te contesta, bueno, ¡ay, no, qué susto! Y soltaban la risa. Wow. O sea, sentir ciertas burlas y yo comencé a fingir mi voz. De hecho, inconscientemente he realizado un uso mal o incorrecto de mi voz por querer hacerla diferente, que no suene tan grave, que no suene tan fuerte, sino hacerla más pequeña, que no se note al contestar al teléfono un bueno, ¿sabes? Como esta parte, porque quedó muy marcado para mí y fue una etapa de dolor y a lo mejor nunca lo mencioné, nunca lo vi como un problema, sin embargo existió desde chica, tanto que también llegué a perder la voz por mal uso de ella. Claro. Ahora puedo decir que gracias a Dios me han operado, mi voz ha quedado muy bien y recuerdo una persona que se paró frente a mí y me dijo, el único problema que tú tienes en tu voz es
que no has aceptado tu voz. Y yo, pero, ¿sabes? Esta parte, qué fuerte el descubrir, yo nunca lo vi como una limitante, pero sí me dolió también de pequeña tener una voz diferente que fuera burla para los demás. No, y en esta aceptación que tú dices también viene la inseguridad. Yo creo que yo trabajé en la inseguridad Ok. porque esto me fue, como bien dices, ¿no? Me fue limitando, no porque yo quisiera, sino porque la sociedad misma a veces ocasionamos pues que el otro se sienta mal, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces no me quieren escuchar, fui limitándome en platicar, me fui haciendo pues más retraída, más tímida y no hablaba. Era la mejor de mi escuela, era la de mejor calificación, porque me dedicaba a eso, me dedicaba a cultivarme, pero en el aspecto de platicar con el otro, de En lo socializar. cercano, en lo corto. En lo cercano no, porque era como esa inseguridad, ¿no? De que Ok. me va a decir algo por mi voz. O sea, yo ya estaba así como que me costaba trabajo hablar o enfrentar, porque dije, ya con tan solo decir hola, ya me van a catalogar de que, ay, ¿por qué hablas así? O situaciones así, ¿no? Y creo que a lo mejor puede ser algo muy básico, puede ser algo muy no tan grave como hay otras enfermedades, como hay otras situaciones, pero yo creo que cada persona lo toma de manera que después tendrá que hacer un trabajo con ello. O sea, en esa debilidad, como bien lo dice este episodio, ¿por qué te muestra fuerte? Porque es superando esa debilidad, pero no superándolo por ti mismo, sino como Dios ya te tenía esa inscripción ahí de que voy a hacer algo por ti, solamente abandónate y déjate que yo te vaya dando los pasitos y te vaya mostrando poco a poquito que vas a ir entendiendo el porqué de las cosas. Claro, me resuena mucho esta frase que tal vez hemos compartido. Todo pasa para bien de los que le aman, ¿no? Así es. Digo, a Dios no se le escapa nada, sin embargo, permite situaciones, circunstancias, formas, porque en medio de todo eso va a manifestar su gloria. Claro. Y en este manifestar su gloria creo que es un camino que vamos recorriendo cada uno con nuestra historia. Hemos escuchado bueno, es que Dios sabe para qué, el porqué de las cosas, pero no como una mera resignación y hacerme pequeña y pues es que es lo que me tocó vivir y es parte de como si Dios quisiera que sucedieran precisamente, es que Dios lo permitió, Dios así lo quiso. Pero creo que va más allá. Yo quiero preguntarte si hay un momento en el que hay un cambio de la perspectiva de debilidad y fortaleza, porque pareciera que nadie queremos ser pequeños, nadie queremos ser débiles, sino queremos ser fuertes, queremos ser los número uno. Hay un momento en el que sucediera como este eureka. Sabemos que hay una realidad que estamos viviendo que vivimos tú y yo, y que muchos estamos enfrentando incluso actualmente por una discapacidad, por una diferencia, por una situación, por un dolor, por una herida. Sin embargo, hay un momento en tu vida crucial, ya lo hemos escuchado, que estuvo palpable. Claro. Dios estuvo palpable, pero sí hay un momento en el que fue un eureka, ¿no? Como se llama este podcast, en el que hubo un cambio de esta realidad de tu vida, de decir, esta debilidad es una oportunidad muy grande para mí, hacer este cambio. Sí, digo, ahorita que lo recordaba, te puedo decir que hasta la piel chinita tengo, el encuentro con Dios. A partir del encuentro con Dios, un encuentro muy especial, porque yo en oración siempre le decía, Señor, dame voz, dame la voz que tanto anhelo, que tanto te pido para que pueda ayudar a los demás, para que pueda sentirme valorada, para que no ocasione problemas, ¿no? Y me acuerdo que en esa ocasión estaba dentro de un retiro y bueno, en un momento de oración pedía con tanta insistencia esto, me fui a dormir, en ese momento no recibí una respuesta, pero en un sueño, ahora sí que ya soy como José el soñador, en un sueño fue como una idea, una palabra, Dios que habla a través de los sueños, que decía, te he dado una voz pequeña,
pero grande interiormente. O sea, es como, no, esa mañana me desperté llorando porque dije, todo tiene sentido. Pues una voz interior tan fuerte en mí, que es esa voz de la oración, es esa voz con la que me puedo encontrar con Dios, es esa voz que habla más fuerte, o sea, habla profundo. O sea, que la palabra que yo vaya a decir viene tan profundo que con una sola palabra que diga o con pocas palabras, no soy yo la que habla, es Dios. Y que no me debilitara esa situación en el momento de ser burlada o demás, sino que tuviera esa fortaleza en Dios, porque teniéndolo a Él, nada iba a pasar. Y Él me había dado una fortaleza de diferente manera. Como tú lo decías, ¿no? David, en él vio un corazón, vio el interior, en mí vio el interior. Entonces dije, claro, todo tiene sentido porque todo lo que hago, todo, yo siento una fuerza interior. Y así esas palabras, así tal cual, yo te he dado una voz fuerte interiormente, aunque tu voz sea bajita o así lo consideren. O sea, es decir, que lo he constatado porque cuando platico con personas dicen, ay, al platicar contigo tuve paz, me cambiaste la perspectiva que tenía, ¿no? O platicar contigo me dio tranquilidad. Creo que ese es un común denominador. Yo digo, ¿cómo mi voz trae paz? Mi voz es, y sí, o sea, lo he entendido. ¿Por qué? Porque asumí que yo era débil, que yo no podía, o sea, era yo algo que no podía controlarlo, yo no podía hacer una operación de voz para tenerme una mejor voz. Claro, este encuentro lo viví una vez que supe que tenía. ¿Por qué? Porque antes, como te decía, siempre era como esa pregunta de ¿por qué tengo la voz así? Hasta que un día dije, ¿por qué no voy a un otorrino? Dije, a lo mejor sea algo de la garganta. Esto fue en la prepa cuando ya te pedían exposiciones y cosas ya más fuertes que tenías que hablar muy continuamente y me cansaba. Ya que fui con el otorrino, me hizo los estudios debidos y dijo, lo que pasa contigo es que una cuerda está parcialmente paralizada. Wow. Dice, cuando te operaron, no te dijeron o no le dijeron a tus papás que cuando se opera del corazón se dañan las cuerdas por la intubación. Entonces hay que hacer un ejercicio vocal. No se dio, entonces ese nervio se murió, el nervio de la cuerda vocal izquierda. Pero dice, no te recomiendo la operación, lo único que hay que hacer aquí es ejercitarla, para que la que sí sirve se fortalezca y podamos lograr lo mejor de ti. Créeme que de ahí salí brincando. ¿Por qué? Porque dije, sé lo que tengo, claro, y puedo trabajar en ello. Y le di gracias a Dios, por fin. Por fin pude como abrazar esa incapacidad, podríamos decirlo así, esa diferencia, y dije, hay que hacer algo con ello. Después de esto viene este encuentro que te digo, y entonces es como irme fortaleciendo y saber que eso que no está en mis manos, el único que puede lograrlo es Dios. Entonces, en este descubrir que yo tengo una limitante, que tengo una situación, que tengo un problema, lo primero es aceptar, descubrir qué es lo que está sucediendo. O sea, yo me doy cuenta que tengo esta limitante, sí, que me ha acompañado a lo largo de mi vida, que no fue solo porque sí, sucedió algo. En ese descubrir lo que tengo, lo acepto. O sea, esta es mi voz, yo creo que lo decía ahora sí, esta es mi voz. Esa es tu que voz. Me ha pasado también, Claro. es como, esta es mi voz, no tengo otra voz, no puedo cambiarla y abrazándola descubro que tengo una oportunidad para hacer algo con ella. Claro. Me encanta ver cómo se va de la mano una cosa con la otra. Descubres tu situación, ves una oportunidad dentro de esa debilidad y más grande es que Dios ha querido mostrar esa grandeza, esa fuerza en lo que parece pequeño, insignificante, que no te van a escuchar y que te van a decir, ¿qué? Ajá. Sin embargo, habla de corazón a corazón. Yo recuerdo a Rocío desde que la conocí, incluso me invitó a uno de sus cumpleaños, y yo decía, qué increíble lo que está haciendo. O sea, parándose al frente en toda una
personas reunidas, hablando con una seguridad, pero yo no conocía el trasfondo que la había llevado hasta ese momento. Claro. Yo admiré el pararte de frente, a hablar con esa seguridad y como una persona de Dios que sabe quién está con ella. Así te recuerdo yo desde el primer momento en que te conocí y me encanta porque entonces vas descubriendo que te basta la gracia de Dios. Claro. En este proceso Eso. te bastó la gracia de Dios que se hizo acompañante tuya día con día. Sí, Dios actúa cuando uno se siente más débil. ¿Por qué? Porque muestra toda su misericordia en todos los sentidos. A mí en esta ocasión de la voz, también en enfermedades, en muchas situaciones, cuando dices ya no puedo, ya no es mi fuerza y el no puedo de rendirme, sino en que yo ya no en mi fuerza, sino que me abandono porque tú puedes hacer más en mí. Y una vez que reconoces esto, Dios va empezando a actuar y en ese sentido me empezó a trabajar la seguridad. Porque como te decía, estaba yo muy insegura de mí misma por lo mismo de la voz. ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo van a reaccionar? Porque siempre era una reacción de, igual como tú dices, ¿qué? ¿No te escucho? ¿Cómo dices? Entonces ya dije, no voy a volver a ser así porque Dios ha pensado en mí de esta manera porque quiere que dé testimonio a los demás de que se puede, de que su debilidad no los limita, no los determina, porque son una persona valiosa, creada por Dios así, porque tienen una misión. Cuando la misión descubrí que era manifestar a los demás, que no te impide nada, para agradecerle a Dios lo grande que te ha hecho, ahí fue cuando fue como una luz, como esa luz que ya estaba hablando interior, desde siempre es como, aquí está. Es Dios que te da todos los medios para que tú puedas salir adelante y veas lo valioso que eres. No importa cómo seas, Dios te ha dado esas características, así tal cual. Y bueno, aprovecho esto para decirte, Cristi, que yo admiraba tu voz. Yo era una admiradora de tu voz. Yo te conocí precisamente en un retiro y dije, wow, qué impresionante voz. Digo, a comparación de la mía, y no porque la estaba comparando, sino porque en mi aspecto yo había escuchado en mí algo muy bajito y escuchar en ti esa voz, dije, qué grandeza, o sea, me tenías así en el retiro por escuchar tu voz, ¿no? Y cómo a veces pasamos desapercibido que hay personas que nos admiran, que hay personas que dicen, wow, esa persona para mí me está inspirando, me está ayudando a crecer. Y tú no te das cuenta, ¿no? Ahorita te escuchaba cómo mostraba esa seguridad y demás, y yo decía, bueno, no lo hice con esa intención, sin embargo, cuando Dios te pone en el lugar, muestra a los demás lo que ha hecho en ti para que los demás vean que no es por ti, sino es por Dios. Porque es somos tan frágiles, tan débiles, que si queremos arreglarnos nosotros solos, no podemos. Yo creo que me ha ayudado mucho conocer la vida de los santos. Esos eran mis amigos. Siempre que me enfermaba, leía una historia de algún santo o demás, porque bueno, esto de la voz es algo muy peculiar en mí, pero bueno, he tenido a lo largo de mi vida otro sinfín de situaciones, pero yo creo que la vida de los santos me ha ayudado mucho a ver que ahí donde pones tu debilidad en manos de Dios, Dios hace grandezas. ¿Qué pasaba con, creo que Pedro, Moisés, eran tartamudos y se ayudaban de otros para dar todo el mensaje de Dios al pueblo? Y ves historias que David, por ejemplo, ¿no? Que veía más el interior, el corazón, que la misma persona. Dios no busca personas fuertes, Dios no busca personas sabias ni personas poderosas, no. Siempre se manifiesta en los débiles, en los pobres, y es porque dejan que la gracia de Dios actúe en ellos. Y no digamos que están mal
los poderosos o los que lo tienen todo. Pero a veces eso nos aleja de Dios y no nos deja dar esa oportunidad de que Él crezca en nosotros y nos revele qué es lo que quiere de nosotros. Pareciera algo incomprendible, Sí. Rocío. Yo te escucho de verdad y digo, ¿cómo el mundo realmente va a comprender que necesito reconocerme débil, pequeño? ¿Como para qué? ¿No? Porque el mundo dice, o la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, la familia, nuestros amigos, tal vez en la educación, es que hay que ser autosuficientes. Sin embargo, yo voy descubriendo cómo en un pequeñito, o sea, ese pequeñito que quiere subir las escaleras, es un ejemplo que se me ha hecho como muy presente últimamente, ese pequeño que quiere subir las escaleras, si es autosuficiente, pues bien, el papá lo deja subir y bajar y ya está. En su soledad, él puede, él no es necesario que yo le ayude. Sin embargo, ¿cuánto es tierno aquel pequeño que sabes que quiere subir, que lo está intentando, que ve la meta y que te da la manita para que simplemente con que tú tome tu dedo pequeñito? Es una ayuda enorme y el papá se siente, o sea, le está ayudando a ese pequeño. Yo lo veo de esa manera, cómo es que Dios incluso ha dicho, he escuchado la aflicción de mi pueblo, Claro. quiero ayudarle, pero es que si no clamamos tú decías, es que ya no puedo, Señor, o sea, mis fuerzas ya no me dan. Ahí es cuando se manifiesta la grandeza de Dios, su gracia, su poder, porque no viene de mi fragilidad. El mismo Jesús invitó a los apóstoles, vengan a orar conmigo, y sintió una tristeza hasta el punto de morir. Se descubrió ahora sí frágil, humano. Yo no puedo con esto, y necesito de ti, Padre. Claro. Y va y ora y suplica al Padre, acepta su voluntad totalmente. Pero qué valioso decir, no puedo. Sí. En este camino, Rocío, soy evangelizadora de tiempo completo, misionera, y he descubierto que realmente es muy fácil ayudar al otro. Decir, te ayudo, te apoyo, vamos juntos, estar con aquel que necesita de ti, estar en servicio, en salida, donarte. Pero cuando tocó decir, no puedo, ayúdenme, esto me rebasa. El pedir ayuda al otro, mostrarte vulnerable, para mí ha sido difícil. Recuerdo que en una ocasión iba con un taxista y me decía, pero señorita, usted no puede decirle a su padre, papá, necesito dinero, ¿no? Claro. Y yo decía, claro, y seguramente mi papá me lo va a dar. Yo lo tomaba como ahora que yo he decidido con total libertad dedicarme de tiempo completo a evangelizar, depender totalmente de la caridad, de la donación de los demás hacia mi persona, yo lo veía como muy fácil voltear hacia mi padre, que todo me iba a dar, sin embargo, como una falta de responsabilidad. A ver, hija, tú lo decidiste y ahora estás volteando a verme. Sin embargo, pues es una realidad que viví, el tener que como mirar hacia el otro y decirle, necesito de ti. Claro. Necesito tu compañía. Sí, no, y en esto, bueno, tú lo has mencionado, viene la humildad. Si no somos humildes, no podemos descubrir las grandezas que Dios ha hecho en nosotros. Y me haces recordar a Santa Teresita, que decía, hay que ser pequeña en brazos de Dios, en brazos del Padre. Y así, sentirte tan pequeñita es sentirte grande. ¿Por qué? Porque sabes que Dios es el autor de tu vida. O sea, es eso. Yo decía, es que no hay por qué estar tristes, no hay por qué estar depresivos, cuando tu vida es valiosa. Tienes vida, tienes una manera de evangelizar a los demás a través de tu testimonio. Tú te dedicas a misionar, ¿no? De tiempo completo, y es algo tan hermoso, pero sin embargo, con tu testimonio y con el testimonio de todos, evangelizamos más, ¿no? Con ese actuar, el saber cómo tú enfrentas la vida y el saber cómo has dejado que Dios vaya actuando y vaya poniendo los medios, es clave. La disposición,
la humildad, el saber que de mí no viene nada, que Dios me lo ha dado todo. Y algo que me caracteriza mucho, que desde pequeña y lo he reconocido, es la fortaleza. ¿No? Porque decía, desde pequeña tú me diste fortaleza para luchar por mi vida. O sea, desde pequeña... Me aferré a la vida tanto que Claro. aunque nací pequeñita, o Sí. sea, wow. Sí, me aferré a la vida y ¿cómo estaba ahí? Gracias a ti. Gracias a esa fortaleza porque, claro, tuve terapias en alguna ocasión y descubrí, me fui desde mi pasado, descubriendo que cuando yo estaba ahí en la incubadora, lo que me hacía fuerte era que estaba Dios conmigo. Lo que me hacía fuerte cuando eran momentos de enfermedad era Dios. Lo que me hacía fuerte cuando habría que tomar una decisión era Dios. Entonces me di cuenta que yo no era nada. Yo no era nada por mí misma. Yo era todo por Dios. Porque en Dios lo podemos, en Dios somos, Dios nos ha creado. Entonces, creo que aquí la parte fundamental es sabernos hijos del Padre. Esos hijos que a cada uno le ha dotado de una manera muy especial características que lo hacen único, irrepetible, y cuando abrazas eso que es tuyo, lo llevas hasta lo inexplicable. Porque bueno, ya más adelante me preguntarás qué he logrado con esto, qué he hecho, Claro. cuál ha sido el objetivo, y que todo lo que Dios me ha mostrado es eso. Yo creo que cada día me sorprende de lo que puedo hacer y de todas las oportunidades y todo el abanico de cosas que me ofrece cuando tú no ves nada de frente de ti. Es cuando te enfrascas en tu problema, cuando no quieres salir y cuando dices yo ya no sirvo para nada, o digo, son palabras fuertes, pero sí se han dicho. Claro. O no, ya no quiero hacer esto porque yo no voy a poder hacerlo, no me siento soy capaz, no puedo. Todas estas limitantes que nosotros nos ponemos cuando Dios, no, yo creo que se ríe a veces de lo que decimos nosotros y de la grandeza que puede hacer cuando decimos sí, tú entra dentro de mí, así como la Virgen María, y transformó todo. Así, nomás estoy esperando, Dios, que digas, yo soy tuya, y claro, tú actúa, y bueno, va a ser maravillas. Muchas veces tenemos miedo de decirle que te entregamos esta otra situación, porque no sé por qué da miedo el decirle sí a Dios. Pensamos que nos va a pasar algo, que no vamos a poder con eso. Sin embargo, Dios nunca nos va a dar cosas que no podamos. No hay que tener miedo porque estar con Dios es lo más grato, lo más hermoso, la felicidad plena. Todo lo que te dé, no hay cosa que no te dé herramientas para enfrentarlo. No hay que tener miedo por ello. Espero que aquellos que estamos escuchando, por lo menos me está pasando a mí, cambiar realmente esa perspectiva que tengo de soy débil o soy fuerte, sino que en esa debilidad se manifiesta una grandeza que va más allá, que no depende de mí, y que esto me lleva entonces a descubrir que me lleva a una acción diferente, a una acción diferente en mi vida desde mi debilidad para salir hacia el otro. Y si me veo hacia el otro, mira, te voy a decir algo que me sucedió en una ocasión de enfermedad en la que yo, Rocío, sufro muy fácil. En una oración Dios me decía que yo era como una flor pequeñita, que cualquier lluvia, cualquier aire, cualquier tormenta, mira, como esas florecitas que tambalean y se van hasta el suelo, se caen. Sin embargo, que Él se iba a encargar de hacer de mi persona un roble grande y fuerte, que nadie iba a derrumbarme ni nada. Y yo me creí esta promesa de Dios que hicieron en una oración hacia mi persona. Soy esa flor pequeñita, pero Él se encargará de realizarme a mí como un roble grande y fuerte. Y en ese ir descubriendo
me enfermo, bueno, he tenido diferentes enfermedades también en 8 años de mi vida de evangelizadora de tiempo completo, y en un momento en el que me convertí en toda dolor, que ya no podía más, postrada en una cama, recuerdo mirar el crucifijo y decirle: Señor, yo he ofrecido este dolor, yo he ofrecido este sufrimiento, pero no puedo. O sea, ayúdame porque realmente ya no puedo más. Recuerdo llorar y ver el crucifijo y unas palabras de una hermana religiosa que me decía: Cristi, deja de ser soberbia, deja de mirar tu dolor, deja de mirar tu sufrimiento y mira la cruz. En ese momento ya no puedo más y encárgate tú. Resonaron esas palabras de deja de mirarte y mira la cruz. La tenía frente a mí, lloré y bueno, realmente el medicamento también me dormía, me quedé dormida y en ese mirar la cruz, Dios me concedió dejar de sufrir, me quitó el dolor tanto que creí que me había sanado. Porque Dios escucha el clamor, le importa, y en ese momento cuando tú dices yo ya no puedo, entra Él. A mí me gustaría, Rocío, que nos fueras compartiendo. Hemos descubierto tu vida, cómo es tan peculiar, cómo has tenido situaciones en las que Dios se ha mostrado, en la que te ha sostenido, te ha acompañado, te ha llevado. Has tenido un momento en tu vida en el que depositó en tu corazón esa voz débil, pequeña, es para manifestar mi fuerza desde lo interior, en ese sueño que me encanta cómo Dios te ha ido llevando. Sin embargo, ha habido formas, cosas prácticas que aquellos que están viviendo una situación en la que tienen que salir adelante, ¿cómo lo van a hacer? Porque realmente no es un arte de magia. No. Sí, ya escuchamos, es el abandono, la aceptación, hemos escuchado de la humildad, reconocimiento, pero ¿cuáles han sido aquellas cosas prácticas que te han sostenido, que te han traído hoy hasta aquí y que has participado, bueno, en programas de radio, de televisión, has estado en momentos, en eventos masivos donde te ha tocado entrevistar a personajes internacionalmente hablando muy conocidos? ¿Qué te ha llevado, qué te ha sostenido en cosas prácticas? Sabemos que es Dios, que Él manifiesta su grandeza, que ha habido un aprendizaje muy grande en tu vida y no lo has compartido y no lo has transmitido. Sin embargo, ¿cuáles son esos hábitos o esas cosas prácticas? No sé si estoy haciendo bien la pregunta, que te han sostenido y te han traído hasta aquí. Primero la oración. La oración, la vida de sacramentos. Luego, el enfrentarte contigo mismo, ¿no? Porque recuerdo ahorita que lo decías, que la primera tarea que me dio Dios después de manifestarme esto fue: ve tú y coordina el grupo de jóvenes. Okay. Y coordinar a jóvenes cuando hay que hablarles fuerte, ¿no? Coordinar a jóvenes, porque aquella persona que no hablaba, que no se enfrentaba, que no conversaba con nadie, le estaba pidiendo a Dios que entrara en ese liderar a los jóvenes, pero no solamente en el liderazgo de coordinar, de controlar, no, de escuchar, de ayudar al otro, a acompañarlo en las diferentes situaciones. En mí era la voz, pero en los demás era más cosas que yo tenía que acompañarles, y me empezó a dar fortaleza. Decía, a ver, yo quiero ayudarle, entonces tengo que ponerme bien. Tengo que estar bien yo para poder ser ese medio por el cual él pueda encontrar, así como yo lo hice, esa oportunidad, ese cambio, ese encuentro con Dios que lo va a cambiar todo. Recuerdo que la primera ocasión que me tocó estar así en un evento masivo fue que el sacerdote de mi comunidad me invitó a una reunión de laicos y sacerdotes donde yo iba a representar la pastoral juvenil. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo? O sea, yo, débil, yo. Y recuerdo, Dios siempre nos descubre su voluntad. Estaba escuchando la primera lectura en esa misa y hablábamos de Jeremías, ¿no? Y decía, primer capítulo de Jeremías: no digas que eres un muchacho,
Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te diga. Es decir, que no me preocupara por ello porque Dios iba a hablar por mí. Entonces, en este caminar que me empezó a poner en retiros, a dar temas, a ofrecer mi servicio en talleres, a instruirme, esa es otra forma, la formación. Hay que formarnos para poder ayudar, hay que formarnos para nosotros también salir de los traumas, de las situaciones que nos ha generado eso. Que si también nos ponemos en manos de Dios, nos va a dar los medios, nos pone a un buen terapeuta, nos pone a un buen director espiritual. También yo creo que de ahí me fortalecí mucho, de tener guías espirituales que te vayan dirigiendo tu vida, porque no hay que hacer todo lo que se te venga en mente, sino que siempre hay que tener una dirección, un saber discernir qué es lo que va pidiendo Dios en tu vida en ese momento. Entonces la oración, los sacramentos, la dirección espiritual, como yo te decía, ¿no? La lectura de la vida de los santos, también nos dan mucho ejemplo a seguir. El acompañar a otros, el escuchar sus situaciones de vida, te fortalecen, porque llega a hacer en ti el hecho de estar mejor para el otro. O sea, ya no preocuparme tanto por mí, sino darme al otro, y entonces en ello también me pongo yo hábitos para hacer bien las cosas, ¿no? Un buen orden, un buen horario, en asistir a la Santa Eucaristía, en hacer mis labores, en cumplir aquello que me toca, porque en eso pequeño, ofrecido por aquellos que sabemos que lo necesitan, también Dios se muestra grande. Rocío, gracias por tu testimonio, gracias por abrirnos tu corazón, por compartir. Quisiera preguntarte, ¿qué palabras en este momento, para ir cerrando, quisieras decirle a aquella persona que está viviendo una situación que ahora necesita esa palabra de aliento para descubrir que en esa debilidad, en esa herida, en ese dolor, Dios quiere realmente manifestar su grandeza? ¿Cuáles serían esas palabras? Bueno, primero que se dejen amar por Dios. Todos somos amados por Dios y sintiéndonos muy amados por Él, pues bueno, va a empezar a cambiar nuestra vida. Y luego me preguntarán, ¿cómo sentir ese amor de Dios? El primer paso, la oración. Dios va a ir abriendo tu corazón para que te vayas encontrando con Él a través de personas, a través de palabras, a través de alguna cita bíblica. ¿Por qué no? Haz esa aventura de encontrarte con Dios. Y también el encontrar en ti aquellas habilidades y capacidades que Dios te ha brindado, porque tú tienes una misión muy importante, y saber que todo lo que tú tengas, que sientas que te limita, no te determina. Tú puedes salir adelante porque Dios no te dará nada de lo que tú no puedas salir adelante. Él te va a propiciar las herramientas necesarias, sobre todo mucha confianza, abandono y sobre todo fe, que yo creo que ese es un don también que hay que pedir, y yo te invito a que te fortalezcas de esa fe, de esa oración, pero sobre todo que acudas con otras personas que te escuchen, que te acompañen, que te dirijan, que te ayuden a discernir todo esto que estás viviendo para que lo puedas ofrecer y también sea algo muy grande a los ojos de Dios. Rocío, muchísimas gracias, de verdad. Dios siga manifestando su grandeza a través de tu persona. Gracias por ser dócil a su voluntad. Gracias por seguir caminando con Él y sobre todo quererlo llevar a otros corazones que tanto necesitan. Ciertamente yo quiero invitar a todos los que nos escuchan que se den ese momento de hacer un alto en su vida y en medio de la oración tal vez que sea el momento de descubrir su debilidad, su necesidad, ofrecérsela a Dios, entregársela a Él y descubrir que en cada lucha de nuestra vida, en cada momento, en cada circunstancia, hay una oportunidad muy grande para que Dios brille. Y si dejamos brillar a Dios, verás cómo todo cobra y toma sentido. Quiero darte las gracias a ti nuevamente. Gracias. Y gracias a todos los que se han quedado y han escuchado este testimonio tan grande que a mí lo personal me sigue impresionando. Doy gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Y bueno, este fue un episodio más de Eureka, donde descubrimos cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Esto es Eureka.
Gracias.